como cada semana, es un privilegio para mí que usted se tome unos minutos para que hoy, en este momento, mientras escuchamos la palabra de Dios, usted y yo tengamos un encuentro con el Señor en el que Dios hable. Soy el pastor Alejandro Varela. Las circunstancias que están sucediendo en este momento en el mundo a muchas personas les está llenando de temor, les está llenando de incertidumbre. Seguramente usted ha estado escuchando estas noticias. La guerra que desde hace algunos años surgió entre Rusia y Croacia, la guerra que surgió entre Israel y Palestina, pero ahora en este momento encontramos que más naciones se están involucrando en esta batalla. Irán ahora está en guerra contra Israel. Ha habido demasiadas pérdidas humanas, demasiado desastre. Estados Unidos está en ese lapso de si se involucra o no. Y esto está provocando que muchas personas se sientan llenas de temor, llenas de inseguridad. Y claro, muchas personas comienzan a hablar acerca del fin del mundo. Yo no sé si usted es de esas personas que cuando piensa en el fin del mundo se llena de temor. No sé si pensar en todas estas circunstancias le hace a usted sentirse lleno o llena de inseguridad. Lo cierto es que desde el principio de los tiempos, Dios estableció para este mundo un punto final. Todas las cosas que vemos que suceden, todas las cosas que escuchamos que están ocurriendo en el mundo, Dios nos las dejó en su palabra como señales previas al fin. Jesús habló de ellas cuando estaba en la tierra. Guerras, rumores de guerras, terremotos, desastres naturales, engañadores que surgen por el mundo. Y Jesús dijo allá en Mateo 24, que esto era solamente el principio de dolores. Lo cierto es que el final está más cerca de lo que nos imaginamos. Si usted y yo nos acomodamos en la línea temporal, es obvio que el final está mucho más cerca ahora de todos los momentos en el pasado en que alguien ha hablado acerca del fin del mundo. El final se acerca. Y es por eso que en este día Dios ha puesto en mi corazón compartir con usted esta reflexión de su palabra. El final se acerca. El apóstol Pedro usa esta expresión para advertirnos acerca de los últimos tiempos. El final de todas las cosas se acerca. Está ahora más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La semana pasada le desafiaba a usted por medio de la palabra de Dios para reconocer que ahora es el tiempo. Bueno, si ahora es el tiempo para usted y para mí, deberíamos prepararnos. En lugar de angustiarnos, preocuparnos o atemorizarnos porque se acerca el final, deberíamos prepararnos, ¿no le parece? Prepararnos para ese momento cuando nos encontraremos con nuestro Dios. Quiero invitarle a leer entonces aquí en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículos del 7 al 13. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. Y ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. El final se acerca. No tenga miedo, no se angustie, no se llene de ansiedad, no se preocupe. Preparémonos para el final. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que viene en este momento a nuestras vidas para que cada uno de nosotros pueda descubrir que el final no es algo que nos debe atemorizar, sino que nos debe llenar de esperanza. Permítenos prepararnos y reflejar al mundo estas condiciones que tú nos compartes en tu palabra para que no solamente estemos preparados, sino para que podamos motivar a otras personas para que juntos te esperemos cuando vuelvas por nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. El final se acerca. Es un hecho. Está mucho más cerca de lo que nosotros nos imaginamos y mucho más cerca que en cualquier otro momento de la historia. El final se acerca, pero el final no es algo que debería llenarnos de temor, sino de esperanza, porque al final la promesa de la eternidad de Dios será para nosotros. Entonces, para los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que el final se acerque, es un momento para que podamos reflexionar y para que vivamos como debemos vivir justo antes de nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Y permítame mostrarle algunas de las indicaciones, algunos de los consejos o de los mandamientos que nos da el Señor para que vivamos cuando el final se acerca. Volviendo al pasaje de 1 de Pedro, capítulo 4, lo primero que nos anima a hacer el Señor, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. Esto es lo primero que deberíamos tener presente y deberíamos ser conscientes, ser sobrios y velar. Qué importante y qué necesario es que cada uno de nosotros, cada persona en el mundo, pero particularmente los hijos de Dios, seamos sobrios en este tiempo. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos cuando nos está pidiendo que seamos sobrios? Bueno, nos está pidiendo que tengamos los sentidos despejados, que estemos alerta a las cosas que están sucediendo, que no permitamos que haya confusión o desvaríos ni en nuestras emociones, ni en nuestro intelecto, ni en nuestra vida espiritual. Que seamos sobrios, que estemos en nuestros 5 sentidos, que estemos atentos. Conforme el tiempo se acerca y el final se acerca, cada uno de nosotros necesita estar mucho más enfocado, mucho más centrado. Seamos sobrios. A mí me parece que el tiempo que estamos viviendo está demandando de los que realmente somos hijos de Dios, que vivamos como lo que somos, como verdaderos discípulos comprometidos de Dios. Que en este momento, con todas las cosas que están pasando, enfrentemos el fin como verdaderos discípulos de Dios. Ser sobrios también tiene que ver con ser diligentes. Nuestro Dios en su palabra, en Romanos capítulo 12, versículos 11 y 12, a través del apóstol Pablo nos da estas palabras. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En lo que requiere diligencia. En estos últimos tiempos, cuando el final se acerca, necesitamos ser sobrios, estar en nuestros 5 sentidos, ser diligentes con las cosas que son realmente importantes. Y el apóstol Pablo aquí en Romanos 12 nos da una pequeña lista de esas cosas que requieren diligencia. La obra que tenemos que realizar nos advierte que no seamos perezosos, que nos pongamos a trabajar. Hay algo que usted y yo tenemos que hacer. Nos anima a ser fervientes en espíritu. No debemos ser depresivos, no debemos estar desanimados, no debemos estar llenos de miedo. Fervientes en el espíritu es apasionados por Jesús, apasionados con Jesús y emocionados de saber que nuestro encuentro con Él está cada vez más cerca. También nos anima para que seamos diligentes sirviendo al Señor. Necesitamos hacer cosas que agradan a Dios. Necesitamos hacer las cosas del Señor y trabajar en la obra del Señor. Nos anima a ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Porque lo que nos da gozo, amados hermanos y amigos, no es que las cosas estén bien en el mundo, sino la esperanza bienaventurada que tenemos. Encontrarnos con Jesús, llegar a nuestra morada celestial. Y también nos anima a ser sufridos en la tribulación, porque conforme el final se acerca, ciertamente pasaremos por problemas. Enfrentaremos circunstancias adversas, no solamente las que enfrentamos de manera personal e individual cada uno de nosotros, sino todos esos problemas que el mundo tendrá que enfrentar por las condiciones que el mundo tendrá que vivir previas al regreso del Señor Jesucristo. Sufridos en la tribulación, pero también nos pide que seamos diligentes y constantes en la oración. Y aquí se complementa la otra parte de lo que nos pide el apóstol Pedro aquí en su carta. Sean sobrios y velen, constantes en la oración. Ser sobrios nos lleva a velar en oración. ¿Qué significa esto?
que necesitamos estar más tiempo en conexión con Dios, que necesitamos mantener aún en altas horas de la noche nuestra relación con el Señor. Los tiempos del final son peligrosos, y así lo dice el Señor. Tiempos peligrosos. Habrá engaño, habrá traiciones, habrá enfriamiento del amor. Claro que necesitamos ser sobrios y velar en oración, porque si no, seremos arrastrados por el engaño. O tal vez incluso solamente seamos anulados, pero eso sería terrible para los planes de Dios. Que usted y yo, por no ser sobrios y mantenernos vigilantes sin oración, seamos de los que se enfrían, seamos de los que retroceden, seamos de los que serán engañados y arrastrados por la mentira, alejados de la verdad de Dios y anulados como instrumentos de salvación para este mundo. Sean sobrios y velen. El final de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, seamos sobrios y fortalezcámonos en oración. ¿Qué hará usted? Seguramente muchos puedan pensar, esto del fin del mundo desde hace muchísimo tiempo se ha estado hablando y no llega. El final se acerca. El final de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, lo que nos toca ahora es ser sobrios y velar. ¿Qué cambios hará? ¿Qué cambios necesita hacer usted en su vida espiritual, en su vida familiar, en su vida como un hijo o una hija de Dios? Hay cosas en las que necesitamos poner diligencia. El Señor nos dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Lo contrario de ser sobrios es estar ebrios. Y el Señor dice que no nos embriaguemos con las cosas del mundo que nos hacen perder la conciencia, la diligencia y nuestros 5 sentidos. Por el contrario, seamos llenos del Espíritu de Dios, controlados por el Señor. El final se acerca. Seamos sobrios y velemos en oración. ¿Cuánto tiempo está usted invirtiendo en orar? ¿Cuánto tiempo está invirtiendo en su relación con Dios? Si no hacemos lo que nos toca, si no vivimos estos últimos tiempos en sobriedad y vigilancia, perderemos nuestra oportunidad de ser instrumentos en las manos de Dios. Así que yo le quiero invitar, considere un hecho, el final se acerca, seamos sobrios y velemos. Pero volvamos a la carta del apóstol Pedro. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? En el versículo 8 nos dice, y ante todo, fíjese usted, ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así que lo siguiente que nos pide después de ser sobrios y velar es que afirmemos el amor entre nosotros. Tengan entre ustedes ferviente amor. Algo que caracterizó siempre a los cristianos es el amor que se tenían entre ellos sin conocerse a plenitud. Hoy en día decimos que para poder amar a una persona necesitamos conocerla, y hay algo de cierto en ello, pero no necesariamente, porque el amor es una decisión. Usted pudiera amar a una persona que conoce hoy. ¿Cómo? Buscando su bien, realizando acciones que beneficien a esa otra persona, sirviendo a otra persona, porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Lo que nos pide el Señor es que le pongamos fuego a nuestro amor entre nosotros. Tengan entre ustedes ferviente amor, porque mire, esto nos identifica de otras personas. Esto nos identifica de engañadores o de falsos cristianos o de falsos profetas. El amor de Jesús que realmente brota de la vida de sus hijos, porque no tenemos que forzar nada. Solamente tenemos que ser esa fuente de su amor. En Juan 13:35, el Señor Jesús mismo afirma, en esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando tuvieren amor los unos con los otros. En Juan 17:23, Él ora al Señor y le pide, Señor, que sean uno, como nosotros somos uno, oh Padre. Que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea. Y mire lo que dice Hebreos 10, 24 y 25. Dice el Señor, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. El final se acerca. Hoy es cuando más necesitamos y debemos amarnos los unos a los otros. En este tiempo que estamos viviendo, cuando las cosas se están poniendo difíciles, cuando estamos todos siendo alimentados en nuestro egoísmo, cuando cada uno está viendo por lo suyo propio, es cuando el Señor nos dice: tengan entre ustedes ferviente amor. Ámense los unos a los otros. El primer gran mandamiento implica amar a Dios por sobre todas las cosas, pero Jesús mismo dijo: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor se está extinguiendo. Jesús advirtió que era una de las señales previas al final. El amor de muchos se enfriará. Pero ahora es cuando Él nos está pidiendo que reforcemos este mandamiento y esta acción de beneficiar a la gente que nos rodea. Hoy más que nunca el mundo necesita el amor. Necesita verlo, experimentarlo, necesita recibirlo. Y el Señor lo sabe. El final de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, tengan entre ustedes ferviente amor. Yo no sé si usted lo sepa, pero el amor ferviente nos santifica, nos prepara, nos perfecciona. El llamado que nos hace el Señor aquí en el versículo 9 no solamente es para que nos recibamos en casa. Él dice: hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Sí, no necesariamente está hablando solo de recibirnos en casa. Cuando habla de hospedarnos, está hablándonos también de abrir nuestro corazón y recibirnos en el corazón. Usted necesita hospedar a todos los otros cristianos que le rodean. Necesita abrirles su corazón. Usted necesita ser un ejemplo vivo de amor en su iglesia, pero no solamente en nuestra iglesia local. Hoy el mundo está viendo cómo los cristianos, los que decimos que tenemos a Dios y Cristo en nuestras vidas, nos estamos separando, nos estamos criticando, nos estamos atacando los unos a los otros. El final se acerca. Por lo tanto, necesitamos tener entre nosotros ferviente amor. El mundo perdido necesita ver a Jesús y experimentar el amor de Jesús a través de los seguidores de Jesús. La iglesia necesita nuevamente ser reconocida por su amor entre nosotros. ¿Por qué no empezamos? ¿Por qué no empieza usted? ¿Por qué no empiezo yo? El final se acerca. Y Él nos dice: tengan entre ustedes ferviente amor. Que el mundo sepa que Dios nos ama. Que el mundo sepa que Dios le ama a través de cómo les amamos nosotros. Así que yo quiero desafiarle que a partir de este día usted salga al mundo, mientras algunos están temerosos del final que se acerca, temerosos de las guerras que se siguen escuchando, de los desastres que siguen ocurriendo, de las pestes que siguen existiendo, que usted y yo podamos salir y amar a la gente que nos rodea, amar a nuestros hermanos en Cristo, amar a nuestro prójimo, amar a nuestro enemigo. Este es el momento que nos amemos con ferviente amor. Así que comience a pensar: ¿a quién necesita perdonar? ¿A quién necesita procurar? ¿A quién necesita ir a pedirle perdón? Porque este es el momento, el final se acerca. Por lo tanto, dice el Señor: tengan entre ustedes ferviente amor. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Nos prepararemos para el final? ¿O seguiremos guardando resentimientos? ¿Seguiremos teniendo competencia con otros? ¿Seguiremos pensando en nosotros mismos? El final se acerca. Tengan entre ustedes ferviente amor. Pero sigue hablando el Señor. Primera de Pedro capítulo 4. Ahora permítame llevarle al versículo 10 y versículo 11. Dice el Señor: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que el Señor aquí nos agrega una nueva condición para que nos preparemos, porque el final se acerca.
cada uno invierta su don en los demás. Esto me llama mucho la atención, porque la Biblia nos dice que a cada persona que ha creído en Jesucristo, el Señor le da el don de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar dentro de cada uno de nosotros. Y la Biblia nos dice, puede leer usted Efesios capítulo 4, 1 Corintios capítulo 12, y aquí el apóstol Pedro, que cada uno de nosotros recibe dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Son la manera como el Espíritu de Dios decide manifestarse a través de las acciones que hacemos nosotros. Son habilidades del Espíritu Santo que surgen de nuestras vidas. No son habilidades nuestras. No es lo que estudiamos o en lo que nos capacitamos, no es lo que hemos aprendido a hacer. Un don espiritual, como lo dice la misma palabra, es un regalo de Dios. En Efesios capítulo 4, a partir del versículo 11, se nos dice que el Señor a unos constituyó profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios le ha dado a usted dones especiales, capacidades del Espíritu que Él mismo quiere evidenciar a través de su vida para perfeccionar a los santos, para que nos perfeccionemos unos a otros. Pero esta es una decisión muy personal y muy intencional. Cada uno invierta su don en los demás. Todos los dones que nos dio el Espíritu Santo son por gracia. Ninguno es para exaltarnos, ninguno es para guardárnoslo o para ganar dinero. Ninguno es para que nos gloriemos a nosotros mismos. Todos los dones que hemos recibido, cada uno de nosotros, son para invertirlos en la perfección de su iglesia, en el ministerio de la obra de Jesús, en la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo dice claramente también en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso fueron los dones. Hay cristianos que pasan su vida cristiana sin servir al Señor, sin usar los dones espirituales, sin percibir al Espíritu Santo obrando en sus vidas y a través de sus vidas. Ahora que el final se acerca, es el tiempo donde cada creyente, cada miembro del cuerpo de Cristo debe cumplir su función, desarrollar su ministerio, exaltar a Jesús, perfeccionar a los demás creyentes, unidos preparar al mundo para el regreso de Jesús, cada uno haciendo lo que le corresponde. Y es lo que nos pide el Señor a través del apóstol Pedro. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Qué está usted haciendo en este momento en su iglesia y con su iglesia? ¿Es solo un asistente? ¿Es solo alguien que va para recibir? El final se acerca. Es tiempo de que usted se levante, haga su parte, bendiga a los demás, edifique a los demás, sirva a los demás y juntos sirvamos a este mundo que está necesitando de Jesucristo. Necesitamos entender que el final se acerca. Use los dones. Se hace una relación de dones y luego dice, si usted tiene este don, úselo. Si tiene este otro, úselo. Si tiene este don, úselo. Cada don que hemos recibido no es solo para exaltarnos o para decir que lo tenemos. No es para que nos den un nombramiento en la iglesia. Cada don, cada capacidad del Espíritu que decidió reflejar a través de nosotros nos ha sido dado para que lo usemos, para la gloria de Dios. Ahorita que el final se acerca, el mundo necesita ver a Jesús en cada creyente, en cada iglesia cristiana, en cada grupo de personas que se autodenomina Iglesia de Jesús. Y la única manera de ver a Jesús en la iglesia es viendo a cada uno de sus miembros amar, servir, colaborar, preparar al mundo para el regreso de Jesús, compartir el Evangelio, transformándonos los unos a los otros en personas más parecidas a Jesús. El final se acerca. Cada uno de nosotros invierta su don o sus dones en los demás, porque el fin de todas las cosas se acerca.
La iglesia está necesitando de todos y cada uno de sus miembros. No solamente que se congreguen, sino que sirvan, que ministren, que inviertan su don para servir a los demás y juntos proclamar el Evangelio en el mundo. Mostrarles al único Dios verdadero que vino a pagar por sus pecados. Y si no es a través de nuestros dones espirituales, lo que la gente verá son personas buenas, con buenas intenciones, haciendo buenas obras. Pero hay otros grupos religiosos y no religiosos que también hacen esas cosas. Lo que el mundo necesita ver es a cristianos llenos del Espíritu Santo, ministrando por medio del Espíritu Santo con los dones del Espíritu Santo. El final se acerca. Usted y yo necesitamos ministrar los dones a los demás, porque Cristo viene pronto y el mundo necesita ver y conocer a Jesús. Y aquí quiero llevarle a la última parte del pasaje de 1 de Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino gócense, por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. El final de todas las cosas se acerca. Entonces, no nos sorprendamos de los problemas. No nos sorprendamos del fuego de prueba que llega a nuestras vidas, porque conforme nos acerquemos al final, las cosas se van a complicar. Jesús nunca nos engañó. Él afirmó: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En Romanos 8 también nos recuerda que en todas estas cosas somos más que vencedores. Por lo tanto, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada, ninguna circunstancia en el mundo, ninguna persona en el mundo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y cada uno de estos problemas, cada una de estas pruebas, Dios la va a convertir en una bendición para nosotros, porque lo dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego cuando leemos el Apocalipsis, mucha gente ni quiere oírlo, ni quiere estudiarlo, ni quiere entenderlo. Es cierto, porque ahí nos habla de muchísimas circunstancias terribles que pasarán en el mundo. Pero aun si no fueran esa gran tribulación que menciona la Biblia, si fueran esas otras tribulaciones que a cada uno nos tienen que tocar, por nuestra vida en un mundo caído, por ser fieles al Señor, o porque el final se acerca, si tuviésemos que enfrentar ese fuego de prueba, el Señor nos anima. El final se acerca. No se sorprendan de los problemas. Gócense. Gócense porque están siendo partícipes de los padecimientos de Jesús. Pero luego mire la forma como nos llena de esperanza y de motivación. Para que cuando el Señor se manifieste, se gocen también. Así como han sufrido con Cristo, se gocen con Cristo. Porque Jesús vuelve. Él viene por segunda vez. Y viene a recoger a su iglesia. En este tiempo, cuando el final se acerca, no nos sorprendamos de que las cosas se pongan difíciles. No nos sorprendamos de que los problemas se multipliquen. No nos sorprendamos si por ser cristianos sufrimos persecución, si hablan mal de nosotros, si nos desprecian o nos rechazan. No nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, porque el final se acerca. Y cuando Cristo venga, terminará con los problemas, terminará con los sufrimientos, nos tomará consigo mismo para que donde Él esté, nosotros también estemos y nunca más nos volvamos a separar. El final se acerca, es cierto, pero el Señor quiere que usted y yo sepamos que el final traerá consigo muchos más problemas, muchas más circunstancias adversas, muchas más pruebas de fuego para los verdaderos hijos de Dios. Por eso, en esta carta, el apóstol Pedro nos está invitando
para que tengamos conciencia de que el final se acerca, pero no para que nos asustemos, no para que nos llenemos de ansiedad, no para que nos deprimamos o nos llenemos de terror por las cosas que vienen, sino para que nuestra esperanza esté firme en el Señor Jesucristo. Permítame leerle de nuevo, 1 de Pedro capítulo 4 del 7 al 13. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración, y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense, por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. El final se acerca. ¿Cuál es el desafío que nos deja el Señor Jesús a través del apóstol Pedro? Prepárense para el final. El final se acerca. El final de todas las cosas. Todo esto terminará y ya solamente nos quedará esa esperanza maravillosa del cielo. En Juan 14, el Señor dice: voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Allá en el cielo el Señor prepara un lugar para usted y un lugar para mí, y un lugar para cada persona que crea en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero el final todavía no llega. Se está acercando, sí, pero no ha llegado. Por lo tanto, preparémonos para cuando llegue. ¿Cómo? Como nos lo pide el Señor. Seamos sobrios y velemos. Seamos vigilantes y diligentes con lo que tenemos que hacer antes de que llegue el final. Que haya ferviente amor entre nosotros. Es tiempo de cumplir el gran mandamiento y el segundo gran mandamiento y el tercer nuevo mandamiento. Amemos a Dios con todo, amemos a nuestro prójimo y amémonos unos a otros como Él nos ha amado. Que haya ferviente amor en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, en la familia de Dios, entre congregaciones, que haya un verdadero amor que haga que el mundo sepa que somos sus discípulos, que haga que el mundo crea que Jesús es el que nos une a pesar de ser tan diferentes, que haya entre nosotros ferviente amor, que cada uno de nosotros ponga sus dones al servicio del Señor, que cada uno haga la parte que le toca, que el cuerpo de Cristo, como un organismo perfecto, en una armoniosa unidad, desarrollemos la función que Jesús quiere que cumplamos en este mundo, pero que cada uno deje de ser un asistente, deje de ser alguien que calienta una banca o alguien que levanta su mano en una votación, que sea un miembro del cuerpo, un miembro vivo que le dé vida al cuerpo y que mueva el cuerpo de Cristo a cumplir su misión antes de su regreso. Y que no nos sorprendamos de los problemas que estamos viviendo o que enfrentaremos un poco más adelante, porque las cosas se pondrán más calientes. No se sorprenda de los problemas, del fuego de prueba, porque es algo que Dios nos ha advertido y es algo para lo que Él nos ha capacitado. El final se acerca. El desafío. Preparémonos. Vivamos este final juntos. Hagamos la parte que nos toca. Seamos la luz y la sal para un mundo que está enfrentando las consecuencias de todas sus malas decisiones, no solamente de las últimas, sino de todos los tiempos. Cristo viene pronto. El final se acerca. Preparemos al mundo para encontrarse con Jesús. Si usted no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, el final se acerca.
Este es el momento para que usted entregue su vida a Jesús, para que proceda al arrepentimiento, para que venga a Jesucristo y le pida perdón por sus pecados, para que crea en su muerte redentora en la cruz y en su poderosa resurrección, que crea su promesa de que Él volverá por segunda vez y se una a nosotros, a este grupo de creyentes que está esperando el regreso de Jesucristo, porque el final se acerca. Y al final, solo los que han creído en Jesucristo reinarán con Él para siempre. ¿No quiere recibir a Jesucristo hoy? Haga esta oración conmigo. Padre Celestial, yo no quiero vivir sin esperanza. Yo no quiero tener temor al final de los tiempos ni al final del mundo. Yo quiero tener esperanza, confianza y esa promesa de la eternidad. Así que me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones, que transformes mi vida, que entres, me des de tu Espíritu Santo y me permitas ser uno más de tu glorioso cuerpo que prepara al mundo para tu segunda venida. Por favor, perdóname, sálvame y sé mi Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha creído en Jesucristo, hay un lugar para usted en el cielo. Vivamos lo que nos toca en este tiempo final. El final se acerca. Pero cuando llegue el final, será el principio para los que hemos creído. En un lugar donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, ni nada de lo que aquí nos atormenta. Yo espero que usted termine este momento, este encuentro con el Señor con la seguridad de su salvación, porque en Cristo la podemos tener. Soy el pastor Alejandro Varela. Y estaré orando para que este mensaje llegue a su vida, pero ayúdeme, por favor, comparta este mensaje con sus conocidos, compártalo en sus redes sociales. Que más personas que están teniendo temor porque el final se acerca, terminen con la seguridad y esperanza de su salvación en Cristo Jesús. Y si el Señor nos lo permite, si no llega el final antes, encontrémonos la próxima semana en una nueva reflexión de la palabra de Dios que nos permita tener un encuentro con Él en el que Él nos hable. El Señor le bendiga.